Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos nuevamente a un video de Call of Duty Mobile. Bueno cracks, en este pedazo de video, además de que estaremos observando la nueva ruleta del Oktoberfest que ha salido con la R90 legendaria y la skin de Artery que pueden conseguir actualmente en la ruleta, y les recomiendo, en serio, se los recomiendo y muchísimo cracks, que pues traten de tirar entre el coupé o por ejemplo, no sé, la skin legendaria, porque me salió la skin del Artery en la cuarta tirada y eso no es normal porque normalmente me ha pasado mucho últimamente en todas las ruletas que me da actualmente la propia skin en las primeras tiradas. En serio, no es broma. Pero bueno, son pequeñas cositas, pero también voy a hablar sobre el tema del código. Por fin puedo hablar de eso, ya puedo dar información del código que ustedes saben que salían los 3 trailers del día 3, día 2 y día 1 de COD Mobile. Y vamos a hablar también sobre el contenido gratuito de lo que es actualmente el Prime de Amazon, mejor conocido como la actualización o suscripción Prime que se encuentra en lo que es Twitch. Bueno, si ustedes tienen Prime o Amazon Prime, pueden recolectar completamente gratuita el fusil de asalto épico HBRA 3 Moonstone y una tarjeta de visita llamada Abominable. Ahora, ¿cómo es eso? Tienen que tener Amazon Prime, o sea, si no tienen Amazon Prime, no pueden obviamente recolectar su recompensa. Y tienen que tener vinculadas sus cuentas de Facebook, de Call of Duty y Battle.net, por si acaso, no sé, a veces pasa, para recolectar este tipo de recompensa. Ya ha pasado en otros tipos de juegos, no es la primera vez, ya hace mucho tiempo que dan recompensas gratuitas del Prime. En dado caso, hace mucho, incluso dieron recompensas tanto para Apex, también para Warzone, para muchos juegos, entre más Warframe, varios juegos. La verdad es que no es la primera vez en la cual pues se puede decir de que sí van a obsequiar cosas, de que están obsequiando contenido. Y pues en la página de lo que es actualmente Prime, o sea que está Prime Gaming, que incluso yo lo estaré grabando y lo estaré poniendo en este pedazo de video en pequeños lapsos de tiempo. Pues básicamente, si tienes Prime, puedes irte al apartado donde dice Call of Duty Mobile y donde te dice paquete de HBRA Gaming, y te dice conviértete en miembro de Prime para reclamar. Si no eres miembro de Prime, no puedes reclamar, por obvias razones. Y pues le das a iniciar sesión. Incluso si la quieres conseguir, que es gratuita y es exclusiva, pues puedes probar el Prime de 7 días poniendo tus datos de paga y no te van a cobrar ni un centavo. Así que te recomiendo que si lo quieres conseguir o quieres recolectar, pues está bien para ti. Y debo decir de que va a haber nuevas recompensas según tengo entendido hasta donde sé de lo que es el Prime. Así que no va a ser la primera, sino van a haber muchas recompensas de Prime según tengo entendido. E incluso aquí en la misma página te dice actualmente que el paquete HBRA, luego va a venir un paquete de la K117, luego dice que contenido en el juego próximamente, etc. Entonces van a haber más recompensas gratuitas de Prime. Así que si tienes el Prime Gaming, pues te recomiendo a que lo tengas actualmente, cracks. No estoy de broma, así que esto es gratuito si tienes Prime. Básicamente te lo digo ya de manual, de que ahora van a haber recompensas de Prime gratuitas para los que son suscriptores de Amazon Prime. Listo, quedó todo perfecto. Ok, nice. Ahora vamos a hablar del tema más revuelo, y lo voy a decir, cito: se ha respondido completamente con móvil y se han echado para atrás. Ellos mismos se han dado con la piedra en los dientes. Y es que, según se ha dicho, es la respuesta final sobre el cierre del código y el canje. Este código supuestamente se ha incluido como huevo de Pascua, y como tal una bonificación oculta en los avances de la cuenta regresiva para la actualización, y la cantidad de uso fue muy ilimitada. Así que es un fraude completamente. El código no sirve, no funciona, ni va a traer algo. Según ha dicho Activision, no van a obsequiar nada con ese código que se canjeó, y para los que no lo canjearon, y porque ya no va a dar incluso ese código, porque resulta de que las personas que lo traten de canjear actualmente no va a funcionar, porque no hay ninguna recompensa. Para los que los canjearon no les van a dar ninguna recompensa. Es totalmente fraudulento. Activision se ha denegado y ha dicho que no va a obsequiar nada, pese a que ellos pusieron el código de Call of Duty Mobile, cracks. Bueno, la verdad las cosas son así. Activision se ha echado para atrás, lamentablemente. Es lo último que ha comentado. Así que expiró por completo según el código, pero nadie bueno, hasta donde sé, nadie ha podido conseguir algo. Así que, porque ya para que ustedes lo sepan, mis queridos cracks, pues son cositas. Así que lamentablemente, pues no salió nada con lo que es el propio código. Y pues ya para verificar lo de Prime Gaming y también verificar lo de código, que fue un fraude de Activision, de COD Mobile, pues está muy bien, cracks. Así que son cositas que pues a mi gusto, pues no me gusta lo que ha hecho Activision actualmente. Bueno, seguimos en detalle con esto, cracks. Y es que, como ustedes saben, hoy salió la ruleta de la R90 legendaria Oktoberfest. Ya para finalizar y finiquitar completamente toda la información de este pedazo de video,
pues ha salido completamente bien. Estuvimos en directo buen rato, honestamente muy buen rato, y a mí me gustó honestamente todo lo que hicimos. Me encantó demasiado y muchas gracias sinceramente por tanto apoyo, mis queridos cracks, que pues a mi gusto pues todo salió de la mejor manera posible. Incluso estuvimos ahí dándonos unas risitas en una nuclear, estuvimos jugando con suscriptores y también les pregunté unas que otras cositas de otros tipos de gameplay en partida. Así que está perfecto. Así que recompensas gratuitas en este video, verificación del código. Fraudulentamente Activision, pues el código fue un fraude por parte de Activision, así lo voy a tirar. O sea, nos hypeó de que nos iba a obsequiar algo, al fin y al cabo ese código no ha llegado a nada. Es lo que estoy informando actualmente, es lo que ha comentado Activision por parte de Reddit, porque un suscriptor, bueno, no un suscriptor, sino un usuario de la misma plataforma lo comentó y yo les traigo la primicia en detalles, cracks. Bueno, la verdad es que no me esperaba que Activision tomara represalias conforme a ello, conforme a un código, y yo creo que más que todo fue que se molestaron porque se les filtró el tráiler del día 1, porque sí se les filtró, y pues como ustedes saben, los 3 trailers hacían la conjunción del código completo que pues se hacía para canjear algo, obviamente, en lo que era Code Freedom, que pues tal cual. Ahora, si me preguntan cuándo llegan los códigos de Kingsley, lo he dicho 1000 veces y lo seguiré diciendo, llegará una semana después de que acabe la beta de Vanguard, por favor. En serio, no sean muy castrosos, loco. O sea, se les ha dicho, va a llegar el código y ese código lo van a canjear en Call of Duty Red. O sea, para la gente que mucho pregunta, se los hemos mencionado en muchos videos, a muchos creadores de contenido lo han dicho, máximo, mínimo, una semana para que llegue el código a sus cuentas. Llegará al código de la cuenta con la que estuvieron jugando, en dado caso. Si jugaron con Battle.net o con la que se registraron de su cuenta de PlayStation o con las que se les jugó, estará llegando un código igual que como llegó para el skin de Adel, que tienen que canjear obviamente en Code Freedom, poner su UID y les estará llegando al buzón la skin de Kingsley. Eso es todo, cracks, en serio. La verdad es que quiero dejar muy bien las cosas claras porque me han preguntado muchas veces, loco, en serio, estoy cansado de que me lo pregunten en directos. ¿Cuántas veces voy a decirlo cuándo va a llegar Kingsley? Y ya lo he dicho. Así como Adriel, tardó una semana en llegar el código. Y espérense de que aún viene lo peor. Viene el pleito de Activision, porque a mucha gente tal vez no le llegue porque Activision siempre la riega con esto. Así que hay que esperar a ver qué se cuece y pues a ver si a todos les llega el código, porque solo era necesario jugar una partida de Vanguard, según tengo entendido. No era necesario llegar a nivel 20 como se había comentado. Pero bueno, son cositas, cracks. Y pues bueno, eso en pequeños detalles y con eso terminaríamos y finalizaríamos este pedazo de video. Bueno, son todas las dudas y pues está bien, está perfecto, honestamente hablando, con todo lo del video que hemos traído actualmente al canal. Espero haya solucionado y respondido a todas las dudas y como siempre, cualquier duda en la barra de los comentarios, cracks. Nos vemos en un próximo video. Soy Ricardo, secretario 14, me los acompañe. Adiós.